lo han oído hablar, Sí. doctor de la iglesia. Él vivió en 1600 y cacho, para que entendamos, y él cita aquí en su homilía, él es famoso por sus homilías. Tenemos varias, las vamos a juntar y para compartirlas, ¿sí? Y él es famoso por sus homilías porque las hacía de tal manera que y las dejó por escrito, para que las rumiáramos, las meditáramos, ¿sí? Y él cita a los santos padres que fueron los discípulos de Pedro, Pablo, Bernabé, de todos los, de Tito, Filemón, Timoteo, de todos los padres que fueron de alguna manera testigos, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer. Y ven Jesús, ven Jesús a abrir nuestro entendimiento y que sea tu luz de ese don que nos quieres dar como vida, la que nos inunde nuestra alma, para que no nos quite la paz, al contrario, nos haga estar más conscientes de este don que nos estás dando y de lo que es nuestro deber hacer para todos nuestros hermanos, para tu gloria. Día. Dice, sermón para el primer domingo de Cuaresma, y se basa en no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan cuando el demonio tienta? Sí. Bueno, ahí se va a basar. Yo les decía ayer esta idea, a ver si ustedes la captan, ¿sí? Al final, de que ser obstinados, esto yo sé que no es para nosotros, entendámoslo. A nosotros Dios nos ha dado el oficio de piel del cuerpo místico, ¿sí? Ninguno de los que estamos aquí somos obstinados en el pecado, ¿estamos de acuerdo? Así que esto no es para quitarnos la paz a nosotros, pero sí de estar atento y ayudar a quienes nos rodean a hacer comprender esto, ¿sí? Estaba un niño conmigo cuando yo leí esto, un niño de 11 años, y le preguntamos, ¿qué conclusión sacaste de la lectura? Y se quedó así bien serio. Confesarme cuanto antes. Y no buscar pecar. Así seriecito el niño, y así lo dijo. El alma de cualquiera de nosotros es entera, ¿sí? No, el alma no es niña. O sea, el alma entiende perfectamente todo esto, porque en el alma están puestas las tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad, ¿sí? Y yo, por ejemplo, pues ayer que le decía a Luis Miguel, le digo, y la primera vez que lo leí, dije, ¿cómo un niño de 5 años en el infierno? Me dice, ¿por qué no? Su alma es entera. O sea, su alma dañada por el pecado original, pero con su entendimiento, su memoria y su voluntad. Dice, el problema que nos ataca el sentimiento es justamente de ver a un niño de 5 años. Pero su alma, ¿qué tal? Vamos. En el Evangelio de hoy, dice el santo, leemos que habiendo ido Jesucristo al desierto, permitió que el demonio le llevase sobre el pináculo del templo, y allí le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, que los ángeles, le dijo que los ángeles le tomarán en sus palmas de sus manos para que no se hiciese daño. Pero el Señor le respondió, está escrito en la Santa Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. El pecador que se abandona al pecado sin querer resistir a las tentaciones, o al menos sin querer encomendarse a Dios
para que le dé el auxilio necesario para resistirlas, esperando que el Señor le librará algún día de aquel precipicio, tienta a Dios para que haga milagros. ¿Se dan cuenta? Un pecador obstinado se pone en el lugar del demonio para tentar a Dios y que haga un milagro con él. Es decir, yo decido vivir pecando y al último instante de mi vida tú me perdonarás porque tú eres misericordioso. ¿Sí se entiende? Sí. Es una tentación diabólica, el abusar de la misericordia de Dios y exigirle que haga un milagro al final, cuando San Pablo nos va a decir aquí más adelante que moralmente es imposible que un pecador empedernido, si no tiene disposición para arrepentirse, es moralmente imposible. Dios tendría que hacer un super milagro para pues concederle la gracia del arrepentimiento, ¿verdad? Sí se va. Que siendo Dios tan misericordioso, eso pasa, ¿no? Exacto. Y él, no, pero nos sacaría de nuestra libertad. Exacto, también. Y eso no. Y exacto, tu libertad ha sido vivir así. Él te respeta, pero el que un pecador piense eso, aparte que es moralmente imposible, que a la última hora va a pedir perdón y pues es como tentar a Dios, como ponerse como el demonio, a pedirle que haga el milagro de borrarle toda una vida de pecados cuando él nunca tuvo la disposición de arrepentirse. Es como hacerlo como premeditadamente. Así es. Dice. Tercer renglón. Ajá. O para que use con él de una misericordia extraordinaria fuera del orden de las cosas. Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice el apóstol San Pablo, pero quiere también que nos valgamos de las medidas necesarias para salir de la esclavitud del enemigo y que obedezcamos a Dios cuando nos llama a penitencia. Los pecadores oyen a Dios cuando los llama, pero se olvidan de Él. O sea, Dios se asegura que lo escuchen, para que nadie diga, ay, es que yo nunca oí. No, dice, pero se olvidan de Él, de Dios, bien pronto, y perseveran en sus pecados, aunque Dios no lo olvida, porque cuenta lo mismo las gracias que nos dispensa que los pecados que nosotros cometemos. Y cuando llega el tiempo prefijado por Él, priva de sus gracias y nos castiga. Esto es lo que quiero demostrar hoy en el presente sermón, a saber que llegando los pecados a cierto número, Dios castiga y no perdona ya. Prestadme atención, dice el santo. Jesús le dice a Luisa que el hombre está agotando el mal. Si todos nuestros actos están contados, también están contados los actos en que podemos ofender a Dios y que Él decide perdonarnos. Y ese número solo Dios lo sabe, ¿sí? Nadie de nosotros podemos meternos en ese misterio de Dios, ¿sí? Así como nadie sabe ni la hora ni el día, pues tampoco nadie sabemos el número de actos que Dios me va a permitir vivir, ni el número de actos que Dios me concede que ofendiéndole, Él me perdone. Él es infinito, sí, pero yo no. Yo soy criatura finita. Entonces Él no puede tener una paciencia infinita, porque la paciencia me la tiene a mí, que soy criatura finita. Entonces a mí Él me pone un límite, y cuando termine mi límite Él me va a poner un basta, el basta de Dios que tanto escuchamos aquí. ¿Sale? Bueno, dice, prestadme atención, y nos da 9 puntos. 9 puntos. Vamos con el primero.
dicen muchos santos padres, y pues les dejaremos una copia Sí, para yo creo que que sí. saquen Sí, copias, sí, sí. Bueno, dicen muchos santos padres, San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, todos ellos son los primeros que fueron desgranándose desde los apóstoles, ¿sí? San Agustín y otros. Ubiquemos a San Alfonso en 1600, ¿sí? Dice que así como Dios tiene determinado el número de los días de la vida, que ahora nosotros sabemos que es más bien el número de actos que forman nuestra vida, dice el número de grados de santidad o de talento que Dios quiere dar a cada hombre, según dice la Escritura, así también tiene determinado el número de pecados que quiere perdonar a cada uno. Y ahí entendemos según el grado de luz que le quiere dar a cada criatura. Porque, por ejemplo, está una Santa Teresita del Niño Jesús, que desde muy pequeñita tenía la conciencia del amor a Dios y el temor de Dios. Y ella misma dice en su diario que nunca cometió un pecado mortal. Yo pienso que si Teresita comete un pecado mortal, con ese se va al infierno. ¿Por qué? Porque recibió tanta luz como para no pecar nunca y aprovechó esa luz y la obedeció. Bueno, es lo que pensamos, ¿no? Por lógica. Porque aquí nos está diciendo, está contando el número de grado de santidad o de talento que quiere dar al hombre. Porque aquí en ningún momento vamos a pensar en un Dios injusto, porque la sabiduría infinita es la perfecta justicia, ¿sí? Entonces vamos a entender los ejemplos que pone acá abajo, que son reales, son de la vida real. Dice, así también tiene determinado el número de pecados que quiere perdonar a cada uno, cumplido el cual ya no perdona. San Agustín añade, conviene que meditemos que Dios tolera a cada uno hasta que, llenada la medida, no le queda lugar de perdón. Y aquí vienen todas las citas, ¿eh? Bueno, lo mismo escribe Eusebio de Cesarea. Dios espera hasta que llenemos cierto número y después nos abandona. ¿Se acuerdan en el diluvio? Que dice que Dios mandó el diluvio porque no encontró ya su espíritu en las almas de las criaturas. Es decir, agotaron el mal Y estaban perdidos. y los abandonó. Retiró él mismo. Bueno, y lo mismo afirman los padres arriba mencionados. 2. Dios está pronto a sanar a los que tienen voluntad de enmendar su vida. O sea, no nos olvidemos de eso. Porque estamos, como decíamos ayer, en la casa del jabonero. El que no cae resbala. Pero Dios, que conoce el corazón de cada uno, sabe quién tiene esa disposición de no caer, de no resbalar. Pero por debilidades cae, pero cada vez le duele más. ¿Sí? Dice, empero, compadecerse de los que viven, a ver otra vez, Dios está pronto a sanar a los que tienen voluntad de enmendar su vida. No puede, empero, compadecerse de los que viven obstinados en el pecado. Perdona los pecados, mas no puede perdonar el propósito de pecar. ¿Sí? Nosotros no podemos reconvenir a Dios porque perdón, o sea, cuestionar o reprochar a Dios, porque perdona 100 pecados a uno y quita la vida y condena al infierno a otro, al tercer o cuarto pecado que comete. Es lo que estamos diciendo. Según la luz, es lo que Dios espera
que respondamos. Así que al que le perdona 100 pecados es porque no tenía tanta luz como el que no le perdonó 3 o 4. Como yo pienso que no le hubiera perdonado 1 a Teresita, ¿sí? O a Luisa, vamos a irnos al extremo. A Luisa le dio toda la luz para que no cometiera ni un pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué se confesaba? Acuérdate, pecados veniales. Luisa nunca cometió un pecado mortal. Y de los pecados veniales, Dios la purificó tanto que le quitó el fomex, el fomite. ¿Sí? El germen de corrupción. Yo lo que cometí Es el fomite. Sí, ¿no se acuerdan de que era muy miedosa, muy... Decía Jesús que eran sus debilidades, sus Sí, defectos. exacto. No Ella es pecados. Y no miedosa, pecadas, ¿verdad? No. Porque pero sí, porque si no vemos a Luisa como alguien igual a nosotros no teníamos acceso al don. Acuérdense que Luisa nació con pecado original y por consiguiente con la consecuencia que es la concupiscencia. Entonces, sus miedos, no sabemos, Por pero nosotros nos reflejamos muchas veces en Luisa. claro, y sus dudas, sus Sí. temores pueden ser como defectos y ella los va poniendo y Dios permite para que nosotros nos veamos en su espejo y digamos, ay, si ella pudo, pues yo también, si estamos en las mismas condiciones. Pero Luisa nunca cometió un pecado mortal. Y de los veniales, después de cierto tiempo, Dios le quita el fomex o fomite, que es el germen de corrupción, la concupiscencia. Y tenía que ser así para que en Luisa pudiera trabajar como en un alma inmaculada su obra, ¿sí? Y Jesús nos dice que el alma que quiere vivir en su voluntad, llegaremos a esa inmaculadez, a esa virginidad, ¿se dice? Nos lo dice. Bueno, sigamos. Acerca de esto, es necesario adorar los juicios divinos y no juzgar, ¿sí? Sobre todo a Dios. Y exclamar con el apóstol Pablo, oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios. El que es perdonado, dice San Agustín, lo es por la sola misericordia de Dios, y el que es castigado lo es por la justicia. San Gregorio escribe que un niño de 5 años que tenía ya uso de razón fue llevado a los infiernos por los demonios por haber dicho una blasfemia. Es lo que les digo. A ese niño, según lo que vamos leyendo, Dios debió haberle dado toda la luz para que no cometiera ni un solo pecado. Y aparte dijo una blasfemia. A Benita de Florencia, gran sierva de Dios, reveló la Virgen que un muchacho de 12 años se condenó por el primer pecado que cometió, igual que el de 5 años. ¿Sí? Pero diréis vosotros, yo soy joven y hay muchachos que tienen más pecados que yo. ¿Y qué se infiere de eso? ¿Está Dios obligado a esperarte si pecas porque eres joven? En el Evangelio de San Mateo leemos que la primera vez que nuestro divino Redentor halló una higuera que no daba fruto, la maldijo diciendo, no darás frutos. Y se secó. Es preciso temer, pues, como no me das un fruto a mí, pues ya no darás más. Y se secó. Es preciso temer, pues, de cometer un pecado mortal, y mucho más cuando es el primero que se comete. Tres.
Dios dice, del pecado perdonado no quieras estar sin temor, ni añadas pecados a pecados. ¿Qué quiere decir la primera frase? Del pecado perdonado no quieras estar sin temor. Yo ya fui y me confesé. Yo, María Guillermina, quedé ligerita. Ay, ya descargué mi conciencia de ese pecado. ¿Fui arrepentida o quería quitarme ese remordimiento de conciencia? Fui con el propósito de enmienda, de no volverlo a repetir. Me dolió mi pecado de que ofendió a mi Jesús. ¿Cumplo mi penitencia o no? O se me olvida y ya no la recé. ¿Sí? Sí, yo confieso mi pecado, pero debo reparar por ese pecado. ¿Sí? Y ahora nosotros ya sabemos cómo reparar, con la virtud contraria con la que fue cometido ese pecado, ¿sí? Entonces, si yo no hago todo eso, yo debo temer. ¿Me sería perdonado mi pecado si no cumplí con las condiciones de una buena confesión? Cuidado, porque eso me puede llevar, si no al infierno, pues al purgatorio. Por eso tenemos que reparar nuestros pecados aquí en la tierra, porque pecado no confesado pero no reparado es purgado en el purgatorio, ¿sí? ¿Y cuántas veces no se confesó uno así? Antes de conocer de divina voluntad. Por eso les digo que esto es luz para vivir mi redención al 100%. A mí cuando me cayó el 20 de esto, hace ya tiempo que hasta les aconsejé como hermana, amiga y mamá, que buscáramos una confesión general. Y yo una de las cosas que confesé fue todas mis confesiones mal hechas, todas mis penitencias de niña, que ni me acuerdo si les daba importancia o no, lo más probable es que no, porque yo era de lo más light como niña de la religión. Y luego me fui con los hermanos separados. O sea, es necesario hacer un examen de conciencia de lo light que hayamos vivido, sobre todo en los sacramentos, el de la confesión, ¿verdad? Bueno, no digas pues, pecador, así como Dios me perdonó los otros pecados, así también me perdonará este si lo cometo. ¿Sí? No lo digas, porque si tú añades un pecado nuevo al pecado que ya se te perdonó, debes temer que éste se una al primero y que de este modo se complete el número y seas abandonado por Dios. Te vas enlodando. ¿Quién nos dice si el último pecado mortal que cometimos era el último? O sea, ¿quién nos dice? ¿Verdad? Atentos, atentos. Dice, oye cómo lo explica más claramente la Escritura en otro lugar. El Señor, aquí está en Macabeos, el Señor sufre ahora con paciencia para castigar a las naciones el día del juicio, colmada que sea la medida de sus pecados. Y otra vez Jesús dice, el hombre está agotando el mal. Y él habla en lo genérico, ¿sí? Pero ese era de 1600, de cacho. Y a Luisa le dice hace ya 100 años ya se agotó. que el hombre está agotando. Pero creo, no sé si la Virgen no nos dijo, ya se agotó. No, si ya se agotara, pero ya dijo, o sea, ya el mal traspasó las barreras de la misma intención del demonio de hacer maldad. O sea, ya se rebasó todo eso. Pero entendamos, aquí nos lo va diciendo y en la Sagrada Escritura, que el día que llegas, que colmas la medida, ese día te mueres. Entonces no, si estamos respirando, todavía estamos. Como decía ayer Luis Miguel, si yo respiro, es por la misericordia de Dios. Si yo respiro, es gracias a la pasión de Jesús. Entendámoslo eso. Si yo me está palpitando mi corazón, es gracias a la pasión de Jesús.
a su misericordia. Y por ahí, nada más digo un comentario, no para encharcarnos ahí, de lo de Antonio Yagüe, que dice que en cuanto termina el año de la misericordia, nos vienen como cataratas todas las cosas terribles que él anuncia que han de venir, que temblores de más de 10, 12 grados Richter, que durarán horas, y inundaciones, a ver, como que está poniendo la idea que la misericordia de Dios se va a terminar en una fecha que propuso el Papa para que fuera el año litúrgico, el año dedicado a la misericordia. Eso no puede ser, eso no puede ser, porque la misericordia de Dios es mi vida, es mi respiro, es mi latido, ¿sí? O sea, Él sabe la medida para cada quien, Él sabe el día, la hora, y nadie lo puede saber. Y por si teníamos duda, Mamita María tampoco lo sabe, porque Él dijo, nadie ni el Hijo, y Mamita María no está arriba del Hijo. Y lo vemos cuando en María Valtorta, no sé si ya lo comentamos o no, cuando María Valtorta nos narra de una situación crítica en la vida de Jesús, y Mamita María le pregunta a Jesús, hijo, ¿ya es tu hora? Y Jesús le dice, no, tranquila madre, aún no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere decir? La toda inmaculada y santa no sabía la hora, ¿sí? Entonces, para que nadie nos quite la paz, mientras respiremos, entendamos que Dios tiene esperanza en mí, ¿sí? Y sobre todo a quienes nos ha dado este don, nos tiene que dar el número de actos que no debemos desperdiciar para rehacer los actos de las criaturas. Nosotros somos la piel del cuerpo místico. Nosotros, dice Jesús, somos su bastón, su descanso, su apoyo, ¿verdad? Bueno, o sea, para eso nos da a conocer esto, porque de esto se está viviendo no solo en 1600 que vivió el santo, sino es actual y cada vez es peor. Entonces, esto se nos da para que hagamos algo, ¿sí? Dice 4. De estos ejemplos hay muchos en las Sagradas Escrituras. Hablando el Señor de los hebreos cuando estaban en Egipto, bueno, cuando los había sacado de Egipto y los trajo en el desierto para entrar en la tierra prometida, dice, me han tentado ya por 10 veces. Les tuvo paciencia, ¿se acuerdan? Cuando Moisés duró en el monte y regresó y cómo los encontró. Y luego renegando y extrañando las cebollas. Ajá. Dice, me han tentado ya por 10 veces, ya veis cómo cuenta los pecados, dice el santo. Y dice Dios, no verán la tierra. Y efectivamente, sabemos que los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. Entraron sus hijos, sus nietos, pero ellos no. Se les completó su medida y hasta ahí. Josué y Caleb salieron de la tierra prometida chiquitos o eran hijos. Porque bueno, ellos Josué era joven. Josué y Caleb Sí, eran jóvenes. Sí, y debieron haber salido chiquitos, inocentes. Ellos no participaron en las rebeliones. Los dos. Así es. Ni confiar, porque confían. Así es. Bueno, hablando de los amorreos, dice en otro lugar que difería su castigo, o sea, aguantaba su castigo, porque no habían llenado todavía la medida del número de sus maldades. En otro lugar tenemos el ejemplo del rey Saúl, que habiendo desobedecido a Dios 2 veces,
fue abandonado por él, de manera que suplicando a Samuel que intercediese con el Señor para que le obtuviese el perdón de su pecado, Samuel, que sabía que estaba abandonado por el Señor, le respondió: no hará tal, porque tú has desechado las palabras del Señor y el Señor te ha desechado a ti. Hay un capitulito en que él busca a una hechicera, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, también está el ejemplo de Baltasar, que profanó los vasos del templo comiendo con sus mujeres y vio aquella mano prodigiosa que escribió en la pared. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y vino Daniel, el profeta Daniel, y habiéndole suplicado que explicara el contenido de estas palabras, dijo al rey, explicando la palabra tesel: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falso. Dándole esta explicación a entender que el peso de sus pecados había inclinado la balanza de la justicia divina, y con efecto, Baltasar, rey de los caldeos, fue muerto aquella misma noche. ¿A cuántos desgraciados sucede lo mismo? Ellos siguen ofendiendo a Dios, mas cuando sus pecados llegan al número determinado, los asalta la muerte y los sumerge en el infierno. Recuerdo yo también una parábola de Jesús que dice que de un hombre muy rico, ambicioso, debió haber sido pues también pecador. Por lo regular quienes tienen mucho dinero pues son muy tentados porque todo lo pueden obtener por el dinero, ¿sí? Y que ya tenía sus casas, sus bodegas llenas de alimento y dijo, ya tengo resuelta mi vida económicamente, así que voy a darle vuelo a la hilacha, no me va a faltar nada. Y Jesús le dice, insensato, esta misma noche entregarás tu alma al Señor. O sea, es el pecador obcecado, obstinado en el pecado, que quiere seguir pecando. Dice, ay, al cabo, cuando me muera, por Dios, me arrepiento, le digo, ay, perdón. Y ya, la misericordia de Dios infinita me va a perdonar. Se olvidan que somos finitos y que si Dios es infinito, tiene que ser finito conmigo, me tiene que poner límites. Ay, Guille, bueno. Además, tanto canta baboso hasta que se rompe. Exacto. Pero fíjense la gravedad de todo esto. Ahora en las escuelas, a los seminaristas, a las religiosas, les están enseñando tanto es la misericordia de Dios, que a lo mejor cuando llegue el alma ya, A eso se va a vamos. arrepentir, se va a ir al cielo. A eso vamos. Y está muy oportuno esta homilía para este año en que ahorita comencemos. Dice, ¿a cuántos desgraciados sucede lo mismo? Ellos siguen ofendiendo a Dios, mas cuando sus pecados lleguen al número determinado, ya lo leí, ¿verdad? Los asalta la muerte y los sumerge en el infierno. Pasan en delicia los días de su vida y en un momento bajan al sepulcro. Y por lo bueno, temed, hermanos míos, no os mande Dios al infierno si cometéis un pecado más, un pecado mortal más. Si Dios castigara inmediatamente que el hombre le ofende, no se vería tan despreciado como se ve, y porque no lo hace así, movido de su misericordia, nos espera, porque Jesús dice, mi Padre no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve, ¿sí? Dice, movido de su misericordia nos espera y retarda el castigo. Se llenan los pecadores de orgullo y siguen ofendiéndole. Los hijos de los hombres, dice el Eclesiastés, viendo que no se pronuncia luego la sentencia de los malos, cometen la maldad sin temor alguno. Y lo vemos con los delincuentes hoy. Como hay impunidad, sobre todo los políticos,
pues siguen haciendo de lo suyo, ¿sí? Y les encuentran delitos y hasta buscan su fuero, ¿cómo se llama? Fuero. Sí, su fuero. Que los protejan. ¡Qué tontos! ¡Qué ciegos! Dios les está dando la oportunidad de purgar aquí sus delitos y se defienden y se amparan. ¡Guau! Como la que pasó ahora con el Papa en la cárcel. Cuando llegó, cuando ya le dieron su sentencia, ya no te preguntes por qué estás haciendo ¿Para sino qué? para qué. Exacto. Y yo digo, cuando yo veo que de veras se amparan y esto y lo otro, y conocemos cómo compran a los abogados y demás, digo, qué tontos, Dios les está dando una oportunidad de luz y creen que esto es lo único, están engañados por el enemigo, que su lema de los satánicos es, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Qué pena. Bueno, 8. Ya estábamos. Ahorita, bueno, así, les comento que uno de los principales activistas pro vida, ahora en la visita del Papa, lo metieron a la cárcel. Ay, sí, porque le encontraron un fraude tremendo. Entonces, auxilio, socorro. Estamos juntando firmas y todo eso. ¿A quién le creemos? Por eso después ya te mides en dar donativos, porque van para un bolsillo personal. En fin. Pero Sí, será no, cierto, hacemos caridades. pero será cierto. Yo la verdad no creo, pues es que es de los líderes pro vida. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, nadie te va a meter a la cárcel así nada más porque Ay, sí. no, Claro, yo no sé quién es. No, el del CAM, No sé quién el es, pero... presidente del CAM, que fundó el CAM, está en la cárcel y le fincaron un montón de fraudes y todo. Bueno. Y perdió casa, perdió trabajo, perdió todo y necesita una fianza como más de $1 millón que ya no puede pagar. Bueno. Y ese es del CAM, Ok, de las chicas. me desdigo, no sé, yo hablé en genérico, porque yo sí vi la noticia y dije, ay, bueno, pero bueno, sigamos. Dios conoce la conciencia de cada quien. Bueno, Dios castigará inmediatamente que el hombre le ofende. Si Dios castigara inmediatamente que el hombre le ofende, no se vería tan despreciado como se ve. Y porque no lo hace así, movido de su misericordia, nos espera y retarda el castigo. Se llenan los pecadores de orgullo y siguen ofendiéndole. Los hijos de los hombres, dice el Eclesiastés, viendo que no se pronuncia luego la sentencia de los hombres, viendo que no se pronuncia luego la sentencia de los malos, cometen la maldad sin temor alguno. Debemos empero persuadirnos que Dios espera y sufre, mas no espera y sufre siempre, porque la criatura no es eterna. ¿Sí? Siguiendo Sansón, tratando con Dalila, esperaba librarse de las acechanzas de los filisteos, como lo había hecho otras veces, pero esta vez fue preso por ellos y le quitaron la vida. No digas, advierte el Señor, yo pequé, ¿y qué mal me ha venido por eso? Porque el Altísimo, aunque paciente y sufrido, da el pago merecido. Dios tiene paciencia hasta cierto término, pasado el cual castiga los mayores pecados y los últimos, y cuanto mayor haya sido la paciencia de Dios, tanto mayor será su castigo. 6. Por eso dice San Crisóstomo, que más debemos temer a Dios cuando tolera que cuando castiga inmediatamente. ¿Y por qué? Porque como dice San Gregorio, aquellos con quienes Dios usa de más misericordia son castigados con mucho mayor rigor si abusan de ella. Y añade el santo que estos tales frecuentemente son castigados por Dios con una muerte repentina y no tienen tiempo de arrepentirse. Y cuanto mayor es la luz que el Señor comunica a algunos para que se enmienden,
tanto mayor es su obcecación y pertinacia en el pecado. San Pedro, en su epístola segunda, escribió: mejor les fuera a los pecadores no haber conocido el camino de la justicia que no después de conocido volver atrás. Hay de aquellos pecadores que toman al vómito después, que tornan al vómito después de haber visto la luz, porque dice San Pablo, es moralmente imposible que sean renovados por la penitencia. ¿Sí? Imposible. Si te la pasas diciéndole no, no, no a Dios, perdón, es moralmente imposible creer que en tu último momento, que estás débil, porque tu cuerpo está en una enfermedad terminal, que tu conciencia no puede ser la misma, o sea, es moralmente imposible que tú te puedas arrepentir. Lo que para Dios, para el hombre es imposible, para Dios es posible. Puede ser, pero sería un milagro. Entonces no tentemos a Dios. ¿Sí? Y, por ejemplo, las personas que no están en todos sus sentidos, con ellas va a ser diferente, no sé. Pues mira, a nosotros, por eso esta lectura es para nosotros. A nosotros nos toca estar rehaciendo los actos, sobre todo abocarnos al último acto de la criatura en que se pone ante la presencia de Dios. O sea, a nosotros nos toca hacer eso, porque el misterio de las corrientes internas de la criatura con su relación con Dios, pues no lo podemos saber. Aquí los santos nos van dando estas luces de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No es lo que ellos se imaginan, es lo que Dios iba sentenciando con los profetas, con los apóstoles. Es la luz para formarnos la doctrina, ¿no? O sea, mire, nosotros hacemos los actos y Dios sabe a quién se los distribuye. Ah, sí. ¿Verdad? O sea, nosotros lo hacemos en genérico, pero no de a quién los distribuye. Esos serían, por ejemplo, los sufragios para las benditas ánimas. Tú haces el sufragio para todas las benditas ánimas de todos los tiempos y Él sabe a quién las distribuye de acuerdo a los benitas, a los ductos que cada criatura se hace, ¿se acuerdan? Que Él lo dice. Pero el rehacer los actos lo estamos haciendo a todas las criaturas, incluso a los condenados. Recordemos eso. Nosotros ya no tenemos que pedir en particular, solo general. En general, es que la divina voluntad abraza a todo y a todos. Lo particular es para la voluntad humana, para la voluntad divina abraza a todo y a todos. Sí, y a veces gente te pide oración, ¿no? Oye, que Sí. por ti día o... Diles, cuenta con ello, cuenta con ello. Pero no lo haces en particular, No. sigues pidiendo por todos. No, porque la divina voluntad no se detiene en uno, abraza a todo y a todos por naturaleza. Por naturaleza la divina voluntad no puede dejar fuera a nadie ni a ninguno. por eso el primer paso es desapegarse de todo. Sí. Pero O sea, desapegarse de todo, hasta tus hijos, tus familiares. Cuando dices estás en mis oraciones, es eso. Sí. Estás en mis oraciones, pero estás en mis oraciones es para todo el mundo. Sí. Por ejemplo, cuando Guille dijo que cuando murió tu exmarido, que dijiste, ¿qué puedo hacer yo para él? Rehacer sus actos. Nada más. Cuando termines esta lectura, ¿nos podrías explicar cómo lo hiciste? ¿O qué Sí, hiciste? cómo no. Porque yo la verdad ahí me quedé, no entendí bien. O sea, Sí, ok, vamos a terminar, nos faltan 2 puntos. Dice, oye pues, oh pecador, lo que te dice Dios. Has pecado, hijo, empieza por hijo querido. Has pecado, pues no vuelvas a pecar. Antes bien, haz oración por las culpas pasadas a fin de que te sean perdonadas. Esto está en el Eclesiástico, ¿sí? Dios lo está diciendo. ¿Qué quiere decir? No nos olvidemos de nuestra penitencia.
¿sí? Y a la hora de rehacer los actos, nuestros actos van incluidos, porque igual no quedan fuera, ¿sí? Entonces ahí vamos rehaciendo nuestros actos también. Bueno, ahorita tocamos eso. Dice, de otra manera puede muy bien suceder que si cometes otro pecado mortal, se cierre para ti la puerta de las divinas misericordias y quedes perdido para siempre. Así, hermanos míos, cuando el enemigo os tiente, incitándoos a cometer otro pecado, decid en vuestro interior, ¿y si Dios no me perdonase más? ¿Y si el último que cometiera el último? ¿Cuál sería mi suerte por toda la eternidad? Pero si el demonio os dice, no temáis, Dios es misericordioso.